Hola amigos, ¿qué tal? Nos da mucho gusto recibirlos en una emisión más de Editorialmente, este segmento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, convocamos a nuestros profesores investigadores de la universidad para que vengan a platicar con nosotros sobre sus intereses académicos, la vocación que los ha llevado a esta carrera, esa relación con sus alumnos y algo muy importante, cómo cristalizan mucho de este trabajo en sus publicaciones. Y en esta ocasión pues le damos la bienvenida al doctor Zeus Salvador Hernández Veleros, quien junto con Daniel Velázquez Orihuela y Elías Gaona Rivera coordinan este libro, Temas Selectos de Economía 2. Un libro que además, bueno, ha tenido una repercusión interesante entre los profesores y alumnos de la licenciatura en Economía del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad, que además, bueno, tiene poco tiempo que estrenaron por allí el edificio, ¿verdad, doctor? Sí, ya tenemos algunos años en el nuevo campus, que es la Concepción, y bueno, yo tengo aquí 21 años en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Y cuéntanos, doctor, usted es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, estudié en la Autónoma del Estado de México, en Toluca. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer una maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en el CIDE. Y gracias a una beca otorgada por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tuve la ocasión de ir a hacer unos estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona. Y lleva aquí 21 años en nuestra universidad. Así es. Bueno, les puedo platicar que cuando yo empecé a la docencia, trabajaba en el Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, y me invitaron a dar una clase en la Universidad de Anáhuac. La maestra Patti Lecuona me invitó a participar con ellos, y posteriormente un amigo me dijo que había oportunidad de trabajar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y eso me agradó mucho porque encontré que mi camino no era tal vez la burocracia, sino que era la docencia. Me agradaba más, me llenaba más como persona. Entonces decidí empacar mis cosas de la Ciudad de México y venirme a Pachuca. Venirse para acá. Y además la docencia y la investigación. Sí, es otro de los aspectos que uno quiere desarrollar en su vida. Entonces en este caso la investigación me ha abierto nuevos panoramas. Por ejemplo, uno de los capítulos que ustedes pueden disfrutar ahí es escrito por el doctor José Antonio García Durán de Lara, quien fue mi director de tesis, y él dice que algo de lo que debe de hacer continuamente un profesor es estarse preguntando cosas, estar investigando. Claro. Eso es muy importante y eso a mí me agrada bastante. Y en la universidad tenemos esa libertad, una libertad de cátedra y una libertad de investigación. Y además, como dice usted, libertad de pensamiento, pero sobre todo libertad de cuestionamiento. Sí. Imponernos la obligación de preguntarnos cada vez más, definitivamente estimula mucho en esa relación profesor-alumno, profesor-investigador-alumno. Y bueno, ustedes lo están extendiendo a través de sus investigaciones, porque me parece que esta licenciatura en Economía ha venido a captar los intereses de un gran número de alumnos, y desde hace ya muchísimos años era una carrera que estaba tocando la puerta con urgencia aquí en nuestra entidad, y somos prácticamente la única institución que la imparte. ¿Qué es la economía como disciplina de las ciencias sociales, doctor? Bueno, podríamos referirnos a ella de una manera muy sencilla, que es el estudio de los recursos escasos para definir una mejor asignación de los mismos, tanto en su producción como en su distribución, como comercialización. Pero hay quienes tienen una visión más espiritual de la economía. Dicen que la economía es creatividad, magnanimidad y liberalidad. Es decir, liberalidad porque buscamos dar sin esperar nada a cambio. Magnanimidad porque buscamos o pretendemos emprender grandes proyectos uniendo los esfuerzos de varias personas. Eso, bueno, nos puede recordar, por ejemplo, el cuento de la sopa de piedras, ¿no? Claro. No había con qué hacer, nadie tenía lo suficiente para cocinar, pero esta persona se dedica a unir todo lo que tienen. Algunos tienen algunas papas, otros tienen cebollas, y esta persona une esos elementos. Entonces, gracias a ello logra obtener un producto y todos comen. Pero también creatividad. La creatividad es crear nuevos productos, nuevos procesos, retar a las personas,
emprender, ver que las cosas se pueden hacer de una forma distinta como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros contemporáneos. Claro. Entonces es una visión más completa, tal vez más espiritual, que podemos encontrar también de la economía, menos técnica. Si nosotros leemos a Jesús Silva Herzog en una de sus obras, en uno de sus ensayos, nos puede platicar las definiciones que han existido de economía. Y algunas son más matemáticas, por ejemplo. Sí, otras claro. son más orientadas a aspectos teóricos, de reflexión, filosóficos, ¿no? Pero lo que podemos encontrar es que la economía cumple un amplio espectro de la vida social, de los aspectos sociales. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, para el profesor Gregory Mankiw, un economista es un científico y un ingeniero. Para el profesor Silva Herzog, de la Escuela de Economía, quien fue director de la misma, dice que un economista es un arquitecto de pueblos. ¿Sí? Bonita De definición, sociedades. interesante. Una muy bella definición. Sí. Entonces, y podemos ver, yo me permito también citar la definición de mi profesor, de mi maestro, José Antonio García Durán de Lara, que dice que es aquel quien espera, quien da mucho sin esperar nada a cambio, pero en cambio cosecha grandes cosas en su vida. Y mire que en estas definiciones, en estas concepciones de tres grandes de la economía, por no citar tantos más que hay, yo rescataría el sello humanista que le ponen ellos a una disciplina que en la generalización de su uso se ha vuelto casi aséptica, casi ajena al sentido social. Y en estas definiciones de tres grandes, y sobre todo me quiero referir a don Jesús Silva Herzog, que fue además el promotor de los estudios de economía, el fundador de los estudios científicos y profesionales de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues qué mejor que un señor de esa magnitud nos esté recuperando la parte fundamental de lo humanístico y de lo social de una disciplina como la economía. Sí. Los economistas estamos de acuerdo en muchos aspectos, en otros estamos completamente en desacuerdo, ¿no? Y uno de esos aspectos en los que estamos de acuerdo es que las personas tenemos pocos grados de libertad. Lo que tenemos que aumentar son esos grados de libertad, que las personas puedan decidir, puedan optar, que tengan opciones. Que si alguien quiere estudiar o emprender cierto negocio, tenga la posibilidad de hacerlo, que no se encuentre limitada. Y eso es también lo que busca la economía, mayor libertad para las personas. Claro, definitivamente. Oiga, doctor, y entonces cuando se reúnen usted, el doctor Daniel Velázquez y el doctor Elías Gaona, para hacer este libro, Temas Selectos de Economía 2, dar continuidad al primer volumen, ¿qué es lo que los movió? ¿Con qué finalidad se plantearon hacer este volumen segundo? Nuestros objetivos eran varios, entre ellos orientar a los jóvenes por si se interesaban por los estudios de economía, pero también mostrarles a los profesionistas qué se hace en investigación teórica o en investigación aplicada en torno a la economía. La obra está dividida en 5 capítulos. La primera trata una serie de reflexiones de profesores de economía y de alumnos sobre lo que es la economía. El nombre de la primera parte, Aprendizaje Económico. Así es. La segunda, leo el nombre de la sección, Teoría y Medición Económica. Ahí los autores, quienes amablemente nos brindan sus capítulos, hacen una serie de reflexiones teóricas y mediciones empíricas, así como evaluaciones sobre algunas medidas de desigualdad. Entonces, es también una aportación muy bella porque reúne los aspectos que puede cubrir un economista, desde lo muy aplicado hasta lo muy teórico y estadístico. La parte 3, sector externo. Sí. En este apartado vemos algunas cuestiones sobre el ciclo económico y cómo las importaciones, las exportaciones pueden afectar el crecimiento económico de un país. Inclusive aquí yo veía un artículo que lo ojeé un poco, me pareció interesante, es el TLCAN, la causa de los problemas en la balanza comercial. Así es. Una serie de reflexiones interesantes, sobre todo en algo que ahorita, bueno, está muy en boga en la existencia y en el desarrollo de nuestro país. Entonces, bueno, pues están poniendo la atención en temas coyunturales para México y eso me parece interesante. La parte 4 es sector financiero monetario. Este capítulo, o bueno, en esta sección se compone de 2 capítulos.
En el primero de ellos se hace una reflexión teórica sobre cómo el sector financiero afecta al crecimiento económico. En este caso, la diferencia entre las tasas de interés activas y pasivas. ¿Qué son estas tasas de interés activas y pasivas? Bueno, la tasa de interés pasiva es la que nos paga el banco, la tasa de interés activa es la que nos cobra el banco. Entonces, si hay una gran diferencia entre estas tasas, nosotros evaluamos que eso puede dañar al crecimiento económico. Sí. No es que no tenga de haber una retribución para los banqueros, para quienes tienen esta función, pero un exceso en ese cobro puede repercutir negativamente en el crecimiento económico. Y además hemos tenido ya ejemplos en la historia que nos han dado la lección del riesgo de estos manejos descuidados. Usted recordará ya por los 80, por poner un ejemplo, aquellas tasas del 10% mensual que ilusionaron a mucha gente al extremo de vender casa, carro y con los beneficios de estos intereses pagaban el alquiler de una renta altísima, pero el gusto duró menos de un año y después ni casa y tenían la cifra pero no tenían el valor que esperaban. Es un ejemplo de tantos, otro cuando vino la crisis de la bolsa, en fin, hemos tenido casos muy riesgosos donde la especulación ha dañado antes que mejorar al pueblo. Así es, ese es uno de los problemas que analizamos. Y en este caso, bueno, lo que recomiendan, podemos ver los estudios desde Adam Smith, que él dice sobre estas cuestiones de esta tasa de interés que pueden cobrar, cómo se podría manipular o controlar por parte del Estado, cuándo se debería de hacer o cuándo no. Pero es interesante ver desde un punto de vista teórico cuáles son sus implicaciones. Y lo podemos palpar en la sociedad posteriormente. Nosotros ahorita, por ejemplo, si ustedes tienen un depósito bancario, verán que su tasa de interés real, es decir, ya descontando la inflación, va a ser negativa. El banco nos paga muy poco y si que no alcanza el índice inflación, es en términos negativos. Pero en cambio, si pedimos un crédito al consumo, nos cobra una alta tasa de interés, ¿no? Y tenemos que pagar estos conceptos diversos y eso puede limitar la actividad económica. Entonces, claro, no es tan del individuo, de la familia, de la empresa, de la sociedad en general por un mal manejo de la economía. Y bueno, nos lo han dicho hasta el cansancio, cuidado con las tarjetas, ya llegamos y las consumimos desmedidamente porque son los engaños de no tener el dinero en efectivo y no saber hacer las cuentas. Ahí buscamos o pretendemos que se amplíe la educación financiera. Es muy importante en nuestra sociedad la educación financiera. Los jóvenes deberían de recibir un curso por parte de las instituciones bancarias. Y los adultos también, desde luego que también. Para que no incurramos en esos errores, en los errores que podemos caer si hacemos un uso excesivo de estos recursos, que a final de cuentas es un apoyo, pero no es un ingreso extra, simplemente es un apoyo temporal que debemos de cubrir en un tiempo posterior. Claro, muy interesante. Y luego tenemos el sector empresarial. Sí, hemos reflejado ahí algunos de los aspectos de por qué pueden crecer las economías. Hay algunos estudios sobre eslabonamientos productivos, cómo se conectan las empresas, y aquí se compara, uno de los autores compara estos eslabonamientos para México y para Brasil. ¿Qué ha pasado con estas dos economías? Claro. ¿Quiénes están más integradas? ¿Quiénes arrastran más a sus empresas en la cadena productiva? Y es una muy bella reflexión en torno a las diferencias entre estas dos naciones. Doctor, usted antes de entrar a este programa me hablaba de la parte primera, el aprendizaje económico. A mí me interesó porque usted planteaba que esto es un poco el discurso al alumno que va a estudiar economía, la actitud del profesor que enseña economía. Hablaba usted inclusive de su maestro con casi medio siglo de enseñanza de la economía. No nos da tiempo para detallar un poco más todas las partes, pero especialmente el aprendizaje económico. ¿Qué nos puede decir de esta sección? Es una obra donde el doctor José Antonio García Durán reflexiona sobre haber sido profesor, investigador durante casi 50 años. Se cuestiona, ¿ha valido la pena? ¿En dónde en la fue? Universidad de Barcelona. De Barcelona. Sí, entonces, él hace ese planteamiento. Lo que he transmitido a los jóvenes ha sido importante y qué puedo decirles que lean a los jóvenes. Entonces, en esas secciones, por ejemplo, en esta última que les digo de qué deben de leer los economistas,
nos habla de algunas obras desde los griegos, desde Aristóteles, de la Biblia también, los proverbios, por ejemplo, obras más recientes del siglo pasado, que pueden ser de Schumpeter, de Keynes, de Fisher. Los clásicos. Sí, esas serían las obras clásicas para él, que debe de leer todo economista. Pero también personas que, aun cuando no sean economistas, estén interesados por los humanos. Desde luego. Desde luego, yo creo que esto es algo fundamental. Toda esta cuestión de la economía es algo a lo que no estamos ajenos. Sea la que sea la esfera en que nos estemos desenvolviendo, definitivamente siempre los asuntos de la economía y de la macroeconomía, desde luego, rebotan y nos golpean o nos benefician. Pero también podemos ser sujetos que decidan, desde la actitud del ciudadano en las urnas hasta la actitud del ciudadano que estudia, que investiga, que propone. Es fundamental. ¿Por qué nos recomendaría finalmente, doctor, a los que ya nos dijo usted por qué lo deben, en todos estos comentarios nos sugiere usted por qué lo debe leer un estudiante de economía o un profesor, pero alguien que no sea especialista en economía ni entre en su interés de estudio la economía como profesión, ¿por qué sería recomendable leer algunos o todos los capítulos de este libro? Bueno, usted acaba de comentar hace un momento, todos los humanos estamos sujetos a tomar decisiones. Otra de las definiciones, otra de las visiones que se tiene en cuanto a los economistas es que es aquel sujeto que ayuda a tomar decisiones. Pueden ser personales, pueden ser para una inversión, pueden ser para un gran proyecto de una nación. Entonces, eso es importante en nuestra vida, por ejemplo. Y descubrir que esas decisiones tienen implicaciones. Es decir, no es solamente tomar la decisión y ya, eso va a tener una serie de consecuencias. Es algo de lo que se puede reflexionar a partir del libro. Pero asimismo que existe incertidumbre. Es decir, tomaremos una decisión pensando que es la mejor, pero habrá una serie de circunstancias que no dependen de nosotros, que son probabilísticas o estocásticas, y que debemos de enfrentar también esa incertidumbre muchas veces, esos riesgos. Y tener la consistencia anímica, intelectual y técnica para enfrentarles. Y que, bueno, debemos de ver, ahí también en esas obras que se nos recomiendan o que ustedes pueden encontrar ahí, es por ejemplo que los economistas buscamos la felicidad. Hay una película que ustedes pueden ver que se llama La búsqueda de la felicidad y que la podemos encontrar en diferentes escritos políticos de diferentes naciones. Pero ese es uno de los propósitos de los que busca la economía. Podríamos remontarnos a cuestiones filosóficas y ver que, por ejemplo, para algunos, como Aristóteles, la felicidad no es un estado, sino que es una actividad. Y yo les puedo decir que en este caso concreto, para mí, ser profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha implicado una actividad que es felicidad al mismo tiempo. No es un estado, es una serie de acciones, de dudas, de interrogantes que enfrenta uno, de interrogantes. Claro que sí. Y que además las transmite y las comparte uno con sus alumnos, con sus amigos, con la familia. Definitivamente, si alguno de los jóvenes que nos ven o alguno de los padres de familia consideran la importancia de los estudios de economía, ¿por qué no pensar inclusive en orientar hacia la elección de una carrera de esta naturaleza? Definitivamente un libro muy interesante, Temas Selectos de Economía, volumen 2, que coordinan el doctor Zeus Salvador Hernández Veleros, al que le agradecemos que nos haya acompañado hoy para presentar este libro, el doctor Daniel Velázquez Orihuela y el doctor Elías Gaona Rivera en su calidad de coordinadores, pero que convocan a ¿cuántos autores, doctor? Son 17 capítulos, seremos aproximadamente unos 25 autores. 25 autores, 25 visiones sobre temas selectos de la economía. Consígalo, es un libro editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, coordinado por investigadores del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor Zeus Hernández, le agradecemos que nos haya acompañado en este programa a presentar este libro y pues seguramente que tendremos más programas con la asistencia de usted porque el doctor Zeus Hernández es una persona en producción intelectual y que toma cuerpo en los libros,
Así que próximamente estaremos invitándolo nuevamente para hablar de otro libro en que usted haya participado. Muchas gracias por la invitación y también agradecer a la universidad que nos permita plasmar en estas hojas nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras dudas y hacer invitaciones, a veces un poco indecentes, a los jóvenes para que estudien una materia o un área de la cual sabemos poco, que es la economía. Desde luego que sí. Muchísimas gracias. Y a usted que nos sigue en estas emisiones de Editorialmente, le agradecemos su compañía y lo esperamos en la próxima. Gracias.